Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros el maestro Roger von Gunthen. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Uno de los grandes artistas plásticos de pintura, escultura, grabado, el dibujo. Cuéntenos un poquito de esta experiencia que vivió el año pasado en la exposición que se realizó en Jalapa. ¿De qué se trató? ¿Cómo le fue? Nos fue muy bien. Tratamos 7 pintores de Morelos a hacer una exposición multifacética. Es decir, somos amigos, nos conocemos, respetamos nuestra obra, pero ninguno pinta como el otro. Entonces esto generalmente hoy no es bien aceptado porque se supone que hay una curaduría y algo que una, pero lo hicimos justo al contrario, hicimos cada uno su propia faceta y creo que fue una exposición muy digna. ¿Cómo elige con quién compartir una exposición con el nombre que usted tiene? ¿A quién incorporar? ¿Qué artistas? ¿Darles oportunidades a nuevos artistas o nuevos creadores? ¿O a gente que ya tiene una larga trayectoria? ¿Cómo los elige? Depende de la veracidad de la obra, ¿no? De la simpatía con el trabajo, digamos, la empatía que uno siente por el otro, aunque no es lo que uno haría. Ahora, usted tiene muchas obras con mucho colorido. ¿Qué significa para usted el color? ¿Habla de ánimo, de psicología, de algún momento en particular de la historia del movimiento que se esté dando en el país? ¿De qué nos habla? El color es un mundo aparte. Sucede que la escuela de arte que frecuenté en Suiza era dirigido por Johannes Itten, que era el teórico del color. Y claro, diariamente vivimos el color en una forma muy sistemática, no tanto emocional como usted dice, tanto colores, mucho color vivo, sino la relación, la dinámica del color. Es un curso que siempre he dado durante toda mi vida también. Ahora, usted también está dando, no sé si actualmente imparte el taller de color y pintura aquí en Tepoztlán, en Morelos. Sí, sí. ¿Cómo ve a los jóvenes, a los nuevos creadores? Sobre todo en este mundo que ya tiene mucha tecnología, que hay muchas creaciones con base en la tecnología. La realidad es que realmente no los conozco porque ya no hay exámenes, ya no hay certámenes a nivel nacional, no podemos enterarnos qué hacen en Sinaloa, qué hacen en Veracruz, a menos que uno vaya. Y eso creo que es una gran carencia, es una omisión de las autoridades culturales de hacer una especie de que podamos saber qué se hace en otra parte. Haciendo un ejercicio y tratando de robarle una clase, si me lo permite, ¿qué les explica, por ejemplo, acerca del ritmo o del movimiento en una obra? ¿Cómo plasmarlo? Creo que hay 3 elementos en una obra plástica, sería la composición, el color y la factura. La factura es el portador de la imagen. Y como en la música que tiene melodía, tiene armonía, ritmo, así también esos 3 componentes de una pintura se pueden explicar, digamos, ¿no? Se pueden explicar por separado, sin caer en esa tarea que la pintura ha tenido durante siglos y siglos de documentar algo. ¿Menos es más necesariamente? Sí, menos es más, entre otras, sí. ¿De dónde quién se lo dijo? Yo lo investigué toda la mañana. Sí, tenemos temas un poco metafísicos. Tratamos de visualizar cosas que se pueden decir visualmente, pero que no tienen forma previa y que podía representarse en una u otra forma. No sé si me explico. Y sí. Menos es más es uno de ellos. Por ejemplo, para la gente que apenas empieza a reconocer su obra y que a lo mejor usted les quiera, no sé si se valga el término explicar cómo admirar su arte, por ejemplo, en Menos es más, ¿qué podemos observar en su obra? ¿Alguna que en particular diga, este es un buen ejemplo? Bueno, hay diferentes maneras de ver una pintura. Y la manera correcta, diría, para ver una pintura es contemplarla, ¿no? Porque es el resultado de un proceso largo y intenso, a veces apasionado,
y no es algo que se puede ver nada más y decir, pues me gusta o no me gusta, hay que contemplarla, a ver qué le dice. Incluso el pintor cuando pinta también su cuadro constantemente le dice o no le dice ciertas cosas. Usted cuando llegó a nuestro país, ¿cómo era su obra y cómo empezó a transformarse? Yo creo que lo principal era, en Europa hay la tradición en las escuelas de una pintura tonal, digamos, hay el color local, la luz y la parte de la sombra. Y aquí me encontré con esquemas colorísticos como el de Juan Soriano o de Pedro Coronel, que eran totalmente diferentes. Y eso es, Y se le considera como parte de la generación de la ruptura. En Sí. ese momento, por ejemplo, usted empieza a hacer obra de mucho colorido, diferente a lo que veíamos, por ejemplo, con Diego Rivera. ¿Cómo fue ese encuentro? Es que Diego Rivera, los otros muralistas tenían esa tarea también de documentar algo, ¿no? Y la ruptura, nadie sabía que iba a ser miembro de la ruptura, simplemente los jóvenes pintores mexicanos se defendían contra el esquema de que de una vez por todos los pintores muralistas habían definido cómo tenía que ser el arte mexicano. Los pintores como Manuel Felgueres y otros decían, la pintura mexicana es lo que hacemos los pintores mexicanos, ¿no? ¿Y ustedes de qué querían escapar o cuál era esa diferencia que querían marcar? Justamente ser personal en lo que hacíamos, no tener que seguir un esquema, algo preprogramado. Esa academia de cierta representación que se suponía que era mexicana, ¿no? Ahora tenemos otra academia, lo de los curadores, que pretenden saber cómo debe ser la pintura, incluso que dicen que la pintura ya ha muerto, ¿no? ¿Por qué dicen eso? Por ignorantes. Ignorantes en el sentido, no quiero ofender a nadie. Ellos no pintan, y el que no pinta no puede realmente saber por dónde va la pintura. No es un insulto, es siempre una crítica, ¿no? Creo que es justificada. El que no pinta, el que no graba, el que no tiene una creación artística, Sí. ¿no está con todas las armas para hacer una buena crítica? Es que pintar es un oficio, y el oficio debe entenderse practicándolo. En la literatura hay muy buena crítica literaria porque tanto el crítico como el autor usan el mismo medio, el lenguaje. En la pintura tenemos una escisión. Los pintores hacemos algo que los críticos y los teóricos analizan y interpretan a su manera. No hay nada contra esta manera, pero esto no capta realmente la pintura, ¿no? Pero a veces son como los sabios que hacen las reseñas Sí, de los artistas y exactamente. pueden abrirle las puertas a un creador o cerrárselas para siempre. Creo que pueden marginar donde ellos quieren, ¿no? Y ahí está la parte injusta. Ahí es la parte de lo que llamo su ignorancia. Encontré alguna información respecto que usted comenzó a exponer en la Galería Antonio Sousa y después en la de Juan Martín. ¿Es así o antes estuvo en otro lugar? No, es así. Yo llegando quería realmente recorrer la carretera panamericana recién estrenada y me quedé atrapado en México, en Manzanillo, Vamos. totalmente cautivado. Luego empecé a pintar, trabajar, se me acabó el dinero y forzosamente tenía que ir a México y tuve la suerte de poder conocer a Antonio Sousa y ser aceptado en su galería. Y conocer a todos los otros jóvenes pintores. ¿Después fue a Michoacán o...? Viví 7 años en Michoacán también, sí. ¿Y cómo era en aquellos momentos estos estados de la República que ahora, bueno, están inmersos en un momento, sobre todo político, de violencia, de inseguridad, de falta de Estado como un gobierno? Pero ¿cómo era en aquel entonces? ¿Cómo podía pintarlo, retratarlo? Tacámbaro era una pequeña ciudad, un centro comercial para muchas poblaciones, tanto de la sierra como de Tierra Caliente, como muy provinciana, si usted quiere, ¿no? Y luego vino la televisión y todo cambió un poco, se volvió también integrado en
en este ámbito contemporáneo. ¿Qué lo cautivó de México? Las flores, los animales, los paisajes, el desnudo. El viaje en el tiempo, ¿no? La capital siempre es una ciudad moderna y conforme uno se alejaba, viajaba en el tiempo. Sí, Hasta surrealista. llegar a pueblos donde no había carretera de acceso, por ejemplo, eso me fascinaba. Y el hecho de que México concebí como, era un país nación, no un país estado, como otros países, ¿no? ¿Eso nos lo podría explicar un poquito más, abundar en eso? Pues la gente pensaba, la nación se expresaba, no el estado. En Europa pues eran, los países son estados. Uno vive conforme con las reglas del estado. En México había mucha posibilidad de otras cosas, de movimientos mucho más individuales, si se quiere. Sobre todo siempre he apreciado la cultura del corazón que caracterizaba a México. Decía que a pesar de la conquista, etcétera, México no había perdido su cultura. En este momento, en esta vecindad que tenemos con Estados Unidos y toda la influencia que se puede tener de esto, ¿la estamos perdiendo, la estamos modificando o sigue intacta? Pues hay mucha presión global, ¿no? Ya no es una convivencia entre naciones, diferentes naciones, sino todo va a ser igual, Oxxos en todas partes, ¿no? Y luego con el uso de la tecnología más, ¿no? Sí. Como que todo va a una tendencia, todos observan lo mismo. Sí, yo creo que la tecnología es algo ajeno al ser humano, ¿no? Entonces puede ser muy, muy práctico, no se puede negar, pero no entiende de dónde viene la fascinación por los aparatitos, ¿no? Con un botón más y cada rato sale otro teléfono electrónico que tiene todavía otra cosa. Oiga, ya en los 60, 70, 80, ¿cuáles eran esos aparatitos que se iban incorporando o bien las técnicas que usted fue explorando de la pintura, el dibujo, el grabado, etcétera, la escultura? Pues no había aparatitos bueno, había teléfono, ¿no? Ajá. Y la televisión quizás, pero no había este sentido de poder que puede dar la gente un aparato donde hay miles de cosas que puede hacer, ¿no? Por más pequeño, más cosas. Eso da un cierto sentido de un falso poder. Ok, tenemos que hacer una pequeña pausa comercial. Busca la información en Galería VIP y por supuesto sigan toda la información del maestro Roger Pungute. Vamos a hacer una pausa y regresamos. No le cambien. El arte como espectáculo, ¿no? Como los que hacen el arte y lo presentan y los que tienen que consumirlo. Y eso yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el arte es algo participativo. El que ve un cuadro también necesita talento, entrega y voluntad para asimilar lo que está viendo. Eso no quiere decir que lo tiene que admirar, lo puede criticar, pero tiene que tener una interacción con él, ¿no? Necesita ciertos conocimientos que desgraciadamente en las escuelas no se dan en forma suficiente. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con el maestro Roger von Gunten. Poco después de la asesoría, maestro, nos tiene que ir dirigiendo la diferencia entre poder y conciencia. Cualquier persona en cualquier momento puede actuar desde dos puntos de fuerza, el poder o la potencia, la conciencia, ¿no? Esto se ejemplifica mucho en una de las primeras películas de Kurosawa, que se llama Vivir, no sé si usted la conoce. Pero la voy a Un ver. señor, un jefe de oficina que pasa su vida recibiendo papeles, haciendo así y dándole a otra persona. Hasta que
tiene una enfermedad que le da como 6 meses de vida, entonces trata de vivir y trata de hacer así miles de cosas, se hace el ridículo, hasta que un día acepta una petición de unos vecinos ahí de su ciudad, dice, yo voy, yo arreglo esto, y ahí muere. Y la película recuenta después la opinión de esos vecinos que se vieron beneficiados por su acción, ¿no? Entonces, él siempre tenía el poder como jefe para dar un stamp y pasarlo a otra persona hasta que se dio cuenta que podía hacer algo con esta petición. No decir, con eso la acaba, ya no tengo que ver, sino él mismo involucrarse y verlo como una semilla para algo que realmente lo hacía sentir vivir, lo poco que le quedaba de vida. Entonces pienso, todos tenemos esta opción, ¿no? de aceptar alguna cosa que nos acerca, decir, yo puedo tirar esto, no me interesa, o verlo y verlo, hacer algo con ella, ¿no? Ahora, Cuando digo poder, no me refiero a las autoridades, no es el poder como manera de despachar un asunto que se nos presenta. ahora, a través del arte usted ha hecho varios ejercicios para llamar a la conciencia y también explorar qué está sintiendo y cómo asimila la gente diferentes momentos. Por ejemplo, el sexenio pasado, en medio de la violencia, cómo se sentía la gente, la inseguridad. Hizo un ejercicio, Haz caso a tu corazón, este movimiento anónimo. Cuéntanos esta experiencia. Javier Sicilia, en uno de un discurso, alguna vez dijo, la palabra del poeta habla al corazón del hombre. Entonces me ocurrió que también, si el poeta tiene la palabra, los pintores tenemos la imagen. Y no sé exactamente cómo lo hicimos, pero nos paramos en el jardín de Tepoztlán un domingo en la tarde, con papeles, con colores, invitando a la gente de pintar y recortar un corazón, que luego lo vamos a montar. Y juntamos 200 y pico corazones, los montamos en unos biombos, unas hojas grandes, y al domingo siguiente lo expusimos otra vez en Tepoztlán y lo llevamos a Cuerna a la ofrenda de Javier Sicilia. Él nunca nos hizo caso, creo que no vio que lo queríamos apoyar, sintió que queríamos meternos en sus asuntos, no sé, que nunca pude hablar con él, pero esto fue el punto de partida de asumirse como miembro del colectivo Haz caso a tu corazón. Luego vi que esos biombos eran costosos, difíciles de transportar, y como en mi casa tenía un sonotubo, que es un tubo de cartón que usan los albañiles como cimbra para columnas, se me ocurrió hacer unos corazones y pegarlos así, y resultó muy, muy bonito, ¿no? Entonces hicimos un proyecto a la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, y ellos aceptaron exponer los 200 tubos que habíamos hecho en Tepoztlán, en Cuernavaca, ¿En los faros? exponerlos de los faros por la paz, y ellos compraron 300 tubos más que decoró la gente que pasaba por ahí o que venía atraído por la convocatoria. Entonces, entre sábado en la tarde y domingo en la mañana, se hizo una exposición de 500 faros por la paz, todos diferentes, y la gente con un gusto, un entusiasmo por poder manifestarse de otra manera que por una crítica o firmando un manifiesto, hacer algo que luego se pegaba y se veía muy bonito. Y como el tubo no tiene una superficie con límites prácticamente, entonces 3 o 4, sobre todo niños, podían trabajar en el mismo tubo y hacer algo muy bonito. Desgraciadamente, en la tarde del domingo cayó el primer chubasco de la temporada de aguas y de los 500 pudimos salvar 42, que expusimos en el exconvento de Tepoztlán en Cuautla, con una nota que quien quería llevarse uno lo podía hacer. Y así se dispersaron.
¿Y qué le dice el hecho de que se replique este tipo de ejercicios artísticos como medio de expresión a nivel mundial? Era de participación, ¿no? Y algo técnicamente tan sencillo como doblar una hoja, recortar un corazón, pintar algo encima, pegarlo, era el arte como el arte participativo, no el arte como espectáculo, sino algo que todo el mundo puede participar. Si usted tuviera que escribir en un corazón o pintar en un corazón, ¿cómo sería? ¿Mandé? Si usted tuviera que crear un corazón con los recuerdos de su vida, esos momentos que marcan, ¿no?, la historia Tendría que ser personal. muchos corazones porque hubo muchos momentos. ¿Sí? Sí. Mire, qué interesante. ¿Alguno en particular? No. Usted me pregunta qué haría o cómo sería este corazón. ¿Qué tanto tendría? No lo sé porque enfrentarse a algo que se puede pintarse a una cosa blanca, una cosa que no tiene estructura, es un diálogo, ¿no? Uno no piensa voy a hacer tal y tal cosa, sino hace lo que en este momento se ofrece. También hemos encontrado varios materiales en las redes sociales respecto a sus posiciones políticas, abiertamente su manera de pensar respecto a la política que se vive en este momento en nuestro país. ¿Cómo encuentra el arte, la difusión, el apoyo, la convocatoria, los foros que se abren para las nuevas creaciones? Yo creo que hoy en día se ve mucho el arte como espectáculo, ¿no? Como los que hacen el arte y lo presentan y los que tienen que consumirlo. Y eso yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el arte es algo participativo. El que ve un cuadro también necesita talento, entrega y voluntad para asimilar lo que está viendo. Eso no quiere decir que lo tiene que admirar, lo puede criticar, pero tiene que tener una interacción con él, ¿no? Necesita ciertos conocimientos que desgraciadamente en las escuelas no se dan en forma suficiente. Hemos visto recientemente la apertura del Museo Jumex aquí en Polanco, la propia exposición del Museo Soumaya, la feria Maco. Sí. ¿Cómo ve este tipo de exposiciones, de intentos por Es que hacer es un espectáculo, ¿no? Uno va para ver lo que se ha hecho, que está muy bien, pero al mismo tiempo, le digo, uno puede escuchar música y disfrutarla mucho, pero sabiendo un poco de música, creo que al disfrute emotivo se añade algo, ¿no? Cuando se sabe cómo está hecho, cuáles son los criterios y los valores que empleó el artista para hacerlo. La participación es en el entendimiento de la obra de arte. Para ver su obra, por ejemplo, va a estar en octubre en el museo en Mérida, en el Jardín Borda, a partir de un libro sobre su obra en Morelos también. Toda esta obra que va a exponer este año, invítenos un poquito. ¿De qué va? Pues en Mérida voy a exponer una colección particular que hice con mi familia, con mis hijos, que se llama Azul Nopal, que me vi obligado a hacer con mi pleito que tenía contra Televisa, que ya nadie se acuerda de esto, pero era un pleito y para salvar mi obra tuve que hacer una asociación civil que era la propietaria de esta colección. Nunca se ha mostrado, pienso mostrar parte de ella en Morelia, en Mérida. En Mérida, ok. ¿Y en Morelos? No sé todavía, habrá que hacer una selección también, quizás obras más recientes. ¿Qué le falta por crear? Por hacer algo que salve el mundo, quizás, o que pueda servir para sanar un poco el mundo como está ahorita. En su caso, ¿hay algo de su obra que le haya desatado la soberbia? Que Desatado. Diga, en algún momento llegó a sentir, Roger ya está en el techo, inalcanzable, insuperable.
Bueno, es una entrega cuando uno lo hace y sale bien, entonces hay esta sensación, pero el momento que se compara, que esto se va al mundo, otras personas lo ven, se ve en comparación, entonces ya no puede haber esta soberbia. ¿Considera que ha hecho algo? No, siempre siento que no he hecho nada, que no he hecho bastante. Mire, y de todas formas ya todas las obras que nos ha regalado. Muchas gracias, maestro, por estar aquí con nosotros. Gracias a usted. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Pásenla muy bien.